Buenos días, a nuestro grupo nos corresponde exponer sobre el texto de Helio Gallardo titulado Imaginario sobre pobre en América Latina. Las personas exponentes somos mi persona Seidy Hurtado, Elizabeth Soto y Angélica Taisy. La idea central del texto es que Gallardo nos habla sobre examinar los imaginarios, percepciones, representaciones que se tienen de la persona pobre en América Latina. Además, se afirma que esto no es algo meramente individual, sino que está influido y profundamente integrado por el contexto histórico, social y económico de la región, por lo que se permite que se siga perpetuando lo que es la exclusión, marginalización y discriminación de estas personas en la sociedad. Su tesis se fundamenta en que la persona pobre y la persona empobrecida son totalmente diferentes. La primera es que la pobreza se le añade como una característica más, que es la persona pobre, alto, gordo, flaco, entre otros. Mientras que una persona empobrecida sea por las situaciones estructurales y sociales que el Estado sigue permitiendo, lo que provoca que se encuentre en esta situación vulnerable. Estos imaginarios se desarrollan también en base a la función de las relaciones de poder, de colonización, de desarrollo, de capitalismo, de desigualdad estructural, lo que coadyuva a justificar las políticas sociales y públicas que en lugar de mejorar y permitir que haya mejores condiciones de vida para estas personas, más bien crean una condición de pobreza mayor y una dependencia, reforzando las relaciones que producen la pobreza. Y las ideas desarrolladas son los imaginarios encontrados. La matriz del primero sería el cristianismo y el imaginario es la caridad, donde el primero es que en especial la religión católica promueve la idea de la persona pobre como alguien desválido que requiere intervención y ayuda. También nos menciona que las personas que se encuentran en esta comunidad y tienen personas pobres es porque se han empobrecido cultural, moral y religiosamente. Por lo tanto, tienen como obligación y deber para profesar y expresar su fe, el ayudar y dar caridad a las personas que se encuentran en situación de pobreza. También nos denominan a Jesús como una figura de salvación y que conecta únicamente con personas que se encuentran en situaciones de pobreza, de enfermedad, de marginalización, entre otros, así como nos comentaba el profesor. Tenemos el segundo imaginario, que es el desarrollismo o modernización. Esa es la matriz teórica y el imaginario es marginal. En este se encuentra la pobreza como un atraso económico donde los pobres son los marginales debido a que se encuentran fuera del sistema y no se integran a la modernización de la sociedad, lo cual es un atraso. Por lo tanto, se encuentra como solución viable la inclusión de esos a través del empleo, educación, entre otros, cuando sabemos que el problema tiene una connotación mayor y más grave. Por lo tanto, eso no es algo de resolver fácilmente, sino que es un tema estructural. Tenemos la segunda matriz, perdón, la tercera matriz, que es movimientos sociales, y su imaginario son los empobrecidos. En esta se domina la pobreza como lo que es un tema estructural y no una condición inherente a la persona, sino una consecuencia de procesos históricos, políticos, de colonización, despojo y dependencia. Es por ello que el subdesarrollo que sufren los países en la actualidad de América Latina se produce por la dependencia económica, social y política que generan los países, metrópolis, hacia sus fuentes de materia prima y lo que produce que se siga con las relaciones de explotación. Por último, tenemos la matriz del neoliberalismo, perdón, que es el imaginario de los empresarios emergentes. Aquí la persona es la que tiene el control de sí mismo y la pobreza es vista como una responsabilidad de índole individualista, donde lo primordial es la autoayuda y la percepción que se tiene de sí mismo. Este imaginario promueve la idea de que la persona es responsable de su economía y que los niveles de éxito o fracaso que se alcance se determinan a través de las habilidades que se tienen para poder integrarse al mercado y así poder tener un emprendimiento o una empresa. Por lo que al pobre se coloca como un empresario emergente, no como alguien pasivo que necesita que se le tenga compasión,
que se le ayude, que se le asista, sino que es un potencial empresario, el cual tiene capacidad de generar y crear sus propias oportunidades. Acá el profesor nos comentaba también que esto alimenta la idea de la famosa frase de que el pobre es pobre porque quiere. Porque sostiene que se puede superar esta condición de pobreza a través de un emprendedorismo y le quita responsabilidad al Estado de velar por la protección social y los derechos de las personas y se responsabiliza más bien a cada persona por el tema de ser pobre. Hola, buenas tardes. Yo les vengo a hablar sobre lo que son las políticas sociales criticadas en el texto de Gallardo. Se mencionan dos políticas sociales porque, como mencionaba la compañera anteriormente, el texto lo que hace es mencionar cuatro imaginarios de la persona pobre en América Latina. A partir de esos cuatro imaginarios se toman dos muy importantes y que se resaltan mucho en el texto. Entre ellos, lo que son el pobre imaginado como pobrecito desde la caridad, desde el cristianismo, y el pobre considerado como empresario emergente desde el neoliberalismo, que es lo más reciente que conocemos actualmente. Asimismo, entonces se destacan las políticas sociales, asistenciales y de emprendedurismo. En primera instancia, tenemos las asistenciales que se considera que parten o poseen el imaginario de pobrecito, ya que esta ideología pues es una de las más antiguas e incluso se puede considerar la interlocutora de las demás ideologías o imaginarios mencionados. Asimismo, pues se considera que el pobre es una persona desvalida a quien se le debe ayudar. Entonces, a partir de ello, no se validan los derechos humanos de las personas, sino que se consideran a estos como receptores pasivos de caridad. Entre ellos, bueno, se puede destacar que las políticas sociales brindan recursos económicos y de conocimiento por medio de la capacitación o educación, porque Gallardo mencionaba que la caridad también es brindar educación al pobre para que pues pueda tener la forma o los recursos necesarios para subsistir, pero no para salir de la pobreza. Entonces, las políticas sociales en muchas ocasiones se puede destacar en programas de transferencias monetarias y subsidios temporales. Como bien lo dice su palabra, estos son temporales, por tanto, provoca que la pobreza no se pueda erradicar. Además de ser temporales, los subsidios suelen ser de montos que realmente no que sirven tal vez nada más para la subsistencia de las personas, para cubrir lo que es alimentación, vivienda, educación, entre otras. Y pues no se ve pues el trasfondo de lo que realmente ocasiona la pobreza de las personas. Ahora bien, las políticas de emprendedurismo se puede decir que se gestan o poseen este imaginario del empresario emergente, porque el pobre es visto como un empresario potencial con capacidad de salir de la pobreza por medio de la producción con los recursos que se poseen en el momento. Asimismo, las políticas de emprendedurismo lo que hacen es capacitar a pequeños, medianos y microempresarios como una solución de la pobreza. Con respecto al tema, la compañera Elizabeth va a ampliar con un ejemplo de política social. Entonces, estas políticas de emprendedurismo estadas en la matriz histórica neoliberal, como les mencionaba, culpabiliza a las personas de su situación, ya que se cree que pues todos deberían tener la misma capacidad de salir adelante con los recursos disponibles. Sin embargo, no se está considerando que muchos de estos recursos solamente son para la subsistencia del día a día. Las personas no poseen el capital suficiente para poder invertir y esperar pues la recompensa o los frutos de esa inversión, porque muchos de ellos o la pobreza como tal a veces lo que hace es decidir entre si invierto me quedo sin comer, si invierto me quedo sin vivienda. Entonces las personas pobres no tienen opción de ser empresario emergente como se cree. Y además, si logran invertir o si se logra ser un empresario emergente, como decía Gallardo, estos pasan a ser parte de la economía informal. Entonces no parten o no logran erradicar la pobreza. En resumen, estas políticas de emprendedurismo o creer que las personas pueden ser empresarios emergentes se individualiza la situación de la pobreza, además de que los culpabiliza y oculta e ignora las barreras estructurales que realmente son causantes de la pobreza en América Latina. Ahora bien,
En resumen, su principal crítica radica en que la política social, tanto asistencial como de emprendimiento, no genera cambios reales, ya que estos son vistos desde imaginarios del poder, porque tanto el imaginario desde el neoliberalismo como empresarios emergentes o desde el cristianismo como pobrecitos, son personas que están en el poder e imaginan que el pobre puede solucionar la pobreza de alguna u otra forma, sin abarcar realmente los problemas estructurales de la realidad social. Esto provoca, bueno, que las políticas sociales elaboradas desde estos imaginarios o que poseen estos imaginarios sean insuficientes para abordar las necesidades reales de la población. Cabe recalcar que las políticas asistenciales del todo no son, no se deben satanizar, porque si bien es cierto, en muchas ocasiones vienen a satisfacer necesidades inmediatas, pero el problema con ellas es que no hacen soluciones reales a la pobreza de las personas, solamente solucionan lo inmediato, lo que se necesita en ese momento. Y en resumen, se puede decir, bueno, que se necesitan políticas sociales que aborden las raíces estructurales de la pobreza. Ahora bien, para abordar la reflexión de cómo la lectura puede ser usada para comprender un rasgo ideológico de alguna política social del país, se va a partir del Plan Nacional para la Superación de la Pobreza e Inclusión Social 2022-2030. De este, bueno, vamos a partir específicamente del eje de acción número 2, el cual plantea que para lograr el objetivo de erradicar la pobreza desde el 2022 al 2030, se deben generar oportunidades de educación, empleo, emprendedurismo y o actividades agrícolas en personas y hogares en pobreza para el crecimiento de sus ingresos y su mayor independencia y autonomía económica. Entonces, de acá podemos rescatar tres puntos importantes para el análisis, el cual, pero el primero de estos es, bueno, las oportunidades de educación. El segundo, que estas oportunidades de empleo que se plantean son relacionadas a áreas de emprendedurismo y actividades agrícolas. Y el tercero, que este se plantea con el fin de que las personas en pobreza puedan lograr una mayor independencia y autonomía económica. Entonces, entendiendo esto, vamos a mencionar tres de los imaginarios de los que habla Gallardo que se pueden identificar dentro de este eje de acción. Y entonces, el primero de estos es el del cristianismo, relacionado a la caridad, que, bueno, que viene desde el catolicismo, donde a los pobres se les concebía como pobrecitos o como personas carenciales a las que se les debía ayudar con limosna. Entonces, acá la caridad o la solidaridad son para las personas que o no son capaces o que son brutos, según lo que menciona Gallardo en la lectura. Entonces lo que se hace es regenerar moralmente mediante la educación o capacitación para que las personas empobrecidas ejerzan los trabajos peor pagados. Eso lo podemos ver identificado en el eje de acción 2, específicamente em, en relación con las áreas de empleo a las que ellos aluden, por ejemplo, el emprendedurismo y los trabajos agrícolas. Los trabajos agrícolas, según el Ministerio de Trabajo, son el segundo trabajo más precarizado en Costa Rica, donde las personas que, bueno, laboran en esta área sufren muchas condiciones tanto por las condiciones de ambiente como temperatura, la humedad o la intensidad tan grande a la que se enfrentan, bueno, la intensidad laboral tan grande a la que deben asumir en estos trabajos. Y también se menciona, según el Ministerio de Trabajo, que es uno de los trabajos peores pagados. Y segundo, el emprendedurismo, que si bien es un trabajo que puede brindar oportunidades buenas a las personas para obtener ingresos propios, se necesita de un fuerte o muy grande capital para iniciar, para que eso pueda dar buenos resultados. Y se sabe que, bueno, las personas empobrecidas no tienen ese capital para poder partir de ahí. Entonces, bueno, esto en relación al primer imaginario. El segundo de los imaginarios es el del desarrollismo o la modernización, donde se percibe a los pobres como marginales, y esos marginales son los de las periferias. Entonces se plantea que la modernización va del centro a las periferias. Entonces, las personas empobrecidas son esas que se encuentran en las periferias a las que todavía no les ha llegado la modernización. Entonces, mediante les vaya llegando
conforme les vaya llegando la modernización, pues ellos van a ir saliendo de su condición de pobreza. Se asume, se plantea. Entonces, la estrategia que se debe utilizar es que el Estado tiene que proveer alguna salida técnica y política para resolver esa disfunción de las personas empobrecidas. Entonces, eso lo podemos ver, bueno, ejemplificado dentro del eje de acción mediante la educación. Entonces, se plantea, bueno, se puede analizar que entonces este tipo de, estas personas que tienen como una escolaridad baja o que son analfabetas son las personas que todavía, que no son modernas, que no les ha alcanzado todavía el desarrollo. Entonces, el Estado tiene que promover o generar oportunidades de educación para que esas personas, mediante la educación, puedan insertarse en el mercado y puedan acceder a mejores oportunidades de empleo y así puedan salir de su condición de pobreza. Entonces, es como una manera de culpabilizar a las personas empobrecidas por su situación. Al igual que el imaginario 3, que vamos a ver ahorita, que bueno, es acerca del, bueno, que viene del neoliberalismo. Acá el autor habla de los empresarios emergentes o informales, que es precisamente el emprendedurismo. Entonces, el autor menciona que desde ese imaginario se pretende lograr como un rechazo a la dependencia política y que las personas asuman que el éxito va a depender únicamente de ellos. Entonces, la culpabilidad se deriva de no producir con eficiencia para el mercado mundial. Entonces, lo que las personas produzcan, eso es lo que van a recibir. Si producen poco, van a recibir poco. Si producen mucho, van a recibir mucho. Entonces, mediante estos tres ejes, se puede ver la manera en la que se culpabiliza o se asume que las personas empobrecidas son culpables. Bueno, se asume como que es como una condición, la pobreza, una condición que algunas personas tienen, ya sea porque todavía no les ha llegado la modernización, ya sea porque no se esfuerzan lo suficiente, según el neoliberalismo, o ya sea porque no son capaces, como lo dice el imaginario de la caridad que viene del cristianismo. Entonces, bueno, esto sería por parte de nosotras. Pudimos identificar los tres imaginarios, tres de los cuatro imaginarios a los que alude Gallardo, y analizando únicamente un eje de toda esta política social, entonces se puede ver la manera en la que esos rasgos ideológicos se pueden identificar dentro de las políticas sociales del país y precisamente esta que es enfocada en erradicar la pobreza. Entonces, eso sería. Muchas gracias.